En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido en este hermoso día a un nuevo encuentro con la palabra de Dios. Él nos hace una buena invitación. Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. Y para serle fiel a Él es necesario acercarnos cada día más a su palabra escrita, a su palabra contenida también la Sagrada Tradición, para que escuchándolo lo conozcamos cada día mejor y así lo podamos amar y estar permanentemente con Él. Si lo amamos, es señal de que de verdad somos fieles a nuestro Señor, a Cristo nuestro Rey, a Dios nuestro Padre, que nos lo ha regalado para que, entregando su vida en la cruz, nos salve de la esclavitud del pecado. Fieles al Espíritu Santo, quien todos los días nos recuerda lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es lo que confesamos nosotros al confesar nuestra fe también en la iglesia fundada por el Señor Jesucristo hace ya 21 siglos. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 21. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar al Señor Jesús, quien una vez más nos dirige su palabra. Y en este discurso que nos presenta San Lucas, encontramos dos temas. El primero, el falso mesianismo, del cual ya el Señor Jesús nos advierte, y lo hace de una manera muy clara. Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre. ¿Cuántos falsos profetas, falsos cristos vamos encontrando todos los días y cerca de nosotros, queriendo engañarnos, metiéndonos por los caminos de la equivocación? Abramos muy bien los ojos y los oídos. Por eso es muy importante conocer la Sagrada Escritura, estar atento para estudiarla todos los días, para preguntarle a una persona que la conozca, que la ame y que la viva, acerca de aquellas cosas que vamos leyendo, pero que a veces no comprendemos. Por eso preguntémosle al sacerdote, al párroco, pongámosle trabajo, a un buen catequista que esté preparado, a una religiosa, a un buen laico de buena voluntad, que sepamos nosotros que se acerca a Dios siempre a través de la Sagrada Escritura. Segundo tema, la inminente destrucción del templo. Ese hermosísimo templo construido por Salomón, templo que fue necesario invertir 46 años para que finalmente el pueblo lo pudiera admirar. Y al admirar el templo,
admirar en él no tanto el templo, su construcción misma, sino hacerse consciente de la presencia de Dios ahí, en medio del pueblo. Dios quien siempre está dispuesto a reunir a su pueblo, a dirigirle su palabra. De tal manera que entonces muestra el templo como una realidad mesiánica. El templo es una realidad a través de la cual Dios le va hablando al pueblo. Estén siempre preparados, yo estoy con ustedes, les voy a enviar un Mesías que los libere, que los saque adelante. De tal manera que el templo se convierte en un buen sacramento de esa presencia permanente de Dios en medio del pueblo. Lo mismo decíamos hace unos días, nuestro templo parroquial es un sacramento de la presencia viva y salvadora del Señor entre nosotros. El templo de Jerusalén está lleno de misterio, pero también está indicando esa presencia real, afectiva, efectiva de Dios en medio de su pueblo, quien nunca la abandona, porque Dios es en nuestro Padre. Pero también Dios ha llamado a ese pueblo concreto de Israel para que permanezca con él, y con ese pueblo Dios ha hecho una alianza. Y en esa alianza les ha dicho, yo seré tu Dios. Y el pueblo le ha respondido, nosotros, Señor, somos tu pueblo y tú serás nuestro Dios. Haremos todo cuanto tú nos digas. Igualmente nosotros, qué bueno estar atentos a hacer en todo momento la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede? Que el templo de Jerusalén falló en su función mesiánica. Por eso encontramos que el Señor Jesús va y con total autoridad saca a los vendedores del templo y les recuerda, mi casa es casa de oración. A pesar de su magnificencia, de su grandeza, de su belleza, de los exvotos que los adornan, el templo está destinado a la destrucción total. Dios, por su parte, ha encontrado otro templo, y ese templo es el mismo hombre. Dios habita en nuestro corazón, y de una manera particular habita en el corazón de quienes han sido consagrados a Él, reconociéndose hijos de Dios en el sacramento del bautismo. ¿Qué nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16? ¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y el mismo Pablo en la carta a los Romanos nos dice que desde el bautismo somos templos vivos del Espíritu Santo. Por su parte, San Juan, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 13 a 4, nos dice, mira, la morada de Dios entre los hombres habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo está con ellos. Qué maravilloso poder ser totalmente conscientes entonces de que nosotros somos ese templo vivo de Dios. Y si somos el templo vivo de Dios, pues estamos invitados entonces a serle fiel en todo momento, para dar testimonio vivo, testimonio creíble de Él donde quiera que nos encontremos. Que la gente vea en nosotros de verdad esa presencia viva de Dios, por nuestra manera de vivir, de actuar, por nuestra forma de amar con sinceridad, así como Él nos ha amado. El anuncio de la destrucción del templo, con los signos que la acompañan, falsos cristos, luchas, guerras, tragedias naturales, es el colapso de un nuevo mundo, de una tradición, de una costumbre. La destrucción del templo es el colapso de toda la experiencia de un buen pueblo. Y no solamente de ese pueblo elegido, sino de muchísimas personas y otros pueblos que lentamente han ido entrando
en ese círculo de buscar a Yahvé. Pero lo cierto es que cada siglo trae consigo colapsos, comprometiendo a varias generaciones. Por ejemplo, ahora estamos en el siglo XXI. Estamos viviendo un colapso a nivel mundial, la pandemia. Pero infortunadamente a este colapso se le ha agregado el miedo. Se ha infundido el miedo tremendo en todo el mundo, en toda la población, de tal manera que cuando la gente vive y actúa motivados por el miedo, pues se dejan arrastrar con una facilidad extraordinaria hacia intereses muchas veces equivocados. Por lo tanto, un desastre acarrea otras dificultades. Y qué importante entonces es estar atentos para comprender que hay dificultades, que hay colapsos, pero que debemos actuar con inteligencia, sabiendo descubrir las cosas a tiempo. Son los signos de los tiempos. En tiempos como los descritos por el Evangelio, no es fácil entender los signos de la historia y escuchar la voz de los profetas auténticos que indican el verdadero camino hacia un mundo nuevo. ¿Cuántas noticias falsas nosotros mismos escuchamos a diario a través de los medios de comunicación oficiales, hablados, escritos, televisión? Pero también cuántas noticias falsas a través de las distintas redes electrónicas, en fin. Qué importante saber descubrir cuáles son los verdaderos comunicadores, cuáles son las verdaderas noticias que nos encaminan hacia un mundo mejor, que nos van acompañando en la búsqueda del bien, de la verdad, de la justicia. Jesús distingue muy bien el tiempo que separa la primera de la segunda venida, cuando vendrá para juzgar el mundo. El Señor vendrá y nosotros estamos invitados por Él a mantenernos despiertos, haciendo lo posible de estar atentos para entregarle cuentas a tiempo, cuentas justas, decirle: Señor, he hecho todo cuanto tú me has pedido. Este es el tiempo de la iglesia fundada por Él hace 21 siglos, iglesia en la que nosotros peregrinamos y damos testimonio de Él en el mundo. Iglesia que ante tantas dificultades va siendo apabullada, perseguida, a la que se le quiere acallar, pero a pesar de todo eso, contamos con el ejemplo de los primeros cristianos, de los mártires de los 3 primeros siglos, que nos animan a nosotros también a ser fuertes a la hora de dar testimonio del Señor donde quiera que nos encontremos. Y no tengamos miedo, nos dice el Señor. Llegado el momento, la ocasión, yo pondré en ustedes las palabras con las cuales le dirán al mundo la verdad y darán testimonio de mí. La difícil espera en los últimos tiempos del fin de la historia por parte de los primeros cristianos no les impidió dar un testimonio creíble de la fe y del amor. Su esperanza no fue un escape de los compromisos de cada día. Por el contrario, con la esperanza puesta en que Dios siempre cumple cuanto nos ha prometido, los cristianos del primer momento afrontaron la vida con valentía, siguieron adelante evangelizando, pero también siguieron adelante con sus trabajos de cada día, en la formación de sus familias, en la educación de sus hijos, en el compromiso social, en la participación activa en la vida de sus propios pueblos. El ser cristiano no nos aleja de nuestros compromisos, al contrario, nos fortalece para sacar adelante mancomunadamente todo lo que haga posible para el bien de nuestros hermanos, para el bien del pueblo en el que vivimos. Después del colapso de tantas construcciones humanas,
El Evangelio nos presenta a Jesucristo como el único y verdadero liberador. Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Mesías. Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y qué bueno llevarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no darnos miedo, temor ni temblor, decirle a todo el mundo que el mayor de nuestros tesoros lo llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente, y que ese tesoro es Cristo nuestro Rey. Que la Santísima Virgen María nos siga animando en este recorrido de la Sagrada Escritura, para que como ella hizo en toda la voluntad de Dios, nosotros también, siguiendo su ejemplo, aprendamos a hacer la voluntad del Señor. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.